Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Silvina Romano y hoy tengo el placer de presentarles a Atilio Borón y a Francisco Sierra en el marco del 8º Congreso de la Unión Latinoamericana de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, España 2023, que será y versa sobre comunicación y paz. Bueno, nos acompaña hoy Atilio Borón, un gustazo tenerlo aquí. Él es profesor investigador de la UBA, es la voz, una de las voces expertas sobre política y geopolítica en América Latina y a nivel internacional. Tiene gran presencia en medios y redes sociales, una amplísima trayectoria académica, siempre vinculada a la militancia, y es un marxista en alma y cuerpo. Y también nos acompaña Francisco Sierra, catedrático en la Universidad de Sevilla, de amplísima trayectoria académica, una de las referencias en comunicación desde perspectiva crítica a nivel internacional, muy vinculado, y eso nos pone muy contentas, muy vinculado a América Latina a través de la academia y sobre todo por un compromiso militante. Es un marxista de convicción y acción. Bueno, acá ya sin más preámbulos, vamos a aprovechar a pasar a las preguntas. Vamos a empezar por Atilio, pero por supuesto que si Francisco luego quiere intervenir, espectacular. Atilio, ¿cómo podría analizarse la noción de paz en América Latina y las continuidades y rupturas con el modo en que podría comprenderse en Europa, teniendo en cuenta este contexto de la guerra en Ucrania, ¿no? A ver, yo primero partiría diciendo de que la paz nos ha sido bastante esquiva en Latinoamérica y el Caribe, ¿no es cierto? Cuando uno mira nuestra historia, no solamente la historia pasada, sino lo que a mí también me gusta llamar la historia contemporánea, y es una historia en donde la ausencia de paz es algo que evidentemente afecta a nuestra vida cotidiana y ha sido, ¿verdad?, un agobio para nuestros pueblos. Cuando uno hablamos de paz en América Latina, sí, pues, no, es cierto, bajo un punto de vista que podríamos decir un poco formal, no hay guerra entre las naciones. Es decir, no hay lo que vos ves en África, por ejemplo, no hay lo que vos ves en Europa, no hay lo que vemos todos en Asia, naciones en pugna, en conflicto, invasiones, guerras, etc. Así yo mal no recuerdo, la última fue la llamada guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, que duró 2 días, fue un incidente menor, Francisco, tal vez tú te recuerdes, no creo que Silvina, porque no había nacido probablemente, yo creo que fue en el Mundial del 82 o 86, un incidente menor, ¿verdad? Que escaló, fue una pelea, digamos, de fanaticadas que se transformó en una guerra de 2 días. Después, a Dios gracias, no hemos tenido ninguna guerra así. Pero por otra parte, es primero el continente más injusto de la Tierra. No es que sea el más pobre, porque el más pobre sin ninguna duda es el África subsahariana, pero acá el desnivel, la desigualdad entre el 1% más rico y la gente más pobre, digamos el 50% más pobre, alcanza dimensiones colosales. En África, por supuesto, es mucho más pobre y una pobreza peor, pero no tenés ese extremo. Arriba, la concentración de la riqueza no llega a darse como se da en esta región. Y por otra parte, una región designada por una especie de fatalidad geográfica, histórica y geográfica a la vez. Nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Y este año estamos preparándonos y quiero tener la cooperación de nuestras amigas y amigos en España para hacer una conmemoración luctuosa de los 200 años de la doctrina Monroe, nada menos, 200 años. Es la primera doctrina de política exterior que elabora los Estados Unidos. Antecede a un siglo casi a la doctrina Wilson, que fue la doctrina concebida por el presidente Wilson en el marco de la Primera Guerra Mundial y que tiene referencia básicamente en Europa, ¿verdad? Pero la primera fue para nosotros. Y entonces, el hecho de ser eso que
se llama el hemisferio occidental, que es una expresión muy amable y mentirosa que utilizan los estadounidenses para hablar de toda esta parte del mundo, ¿verdad? El hecho de ser nosotros, esta región, esta periferia del imperio, y además, para colmo, una periferia riquísima en recursos naturales. Como decía, ¿no es cierto?, quien fuera secretario general de la UNASUR, el venezolano Ari Rodríguez, él decía siempre, América Latina, entre sus ventajas, tiene el de ser un emporio fenomenal de recursos naturales. Pero él decía, Lee, que era un hombre muy inteligente y a quien la verdad que le brindo un emocionado recuerdo, fallecido hace unos años, pero dejó una huella imperecedera. Él decía, pero eso también es nuestra desgracia, porque suscita los apetitos del imperio de Estados Unidos que quiere apoderarse de todo esto. Y entonces, claro, acá la paz está muy complicada porque mantener ese orden tan injusto, mantener estos países dentro de la órbita de la influencia norteamericana, con una conciencia muy grave y muy afinada de los Estados Unidos de la importancia de esta región. Fíjense, por ejemplo, que Silvina, Francisco, estuvo hace poco la jefa del Comando Sur, acá dando una vuelta por América Latina, y habló de nuestro vecindario. Yo se me puso la piel de gallina, como decimos en la Argentina, no sé si se entiende esa expresión, ¿verdad? Estaba brotado. Le dice, nuestro vecindario, y dijo algo más. Dice, en este vecindario hemos convivido armónicamente durante 2 siglos y no tenemos que permitir que vengan intrusos, gentes de afuera del vecindario, y para que no quepa ninguna duda, los mencionó en ellos, en Rusia, China e Irán, a perturbar lo que han sido las armónicas relaciones que hemos tenido nosotros a lo largo de 2 siglos. Armónicas relaciones hemos tenido. Don Gregorio Seltzer, que falleció hace ya más de 40 años, compiló más de 150 intervenciones en los Estados Unidos a lo largo, hasta el año 1978-79, en que él falleció. Sin embargo, ellos ven esas relaciones como armónicas. Entonces acá la paz es un desideratum, ¿no es cierto? Pero no vivimos en paz. Vamos a ver, el caso de Colombia es el caso extremo. Pero Colombia lleva 70 años de guerra civil y está haciendo un esfuerzo enorme el presidente Gustavo Petro para ver si logra, ¿no es cierto?, finalmente pacificar ese país, en donde una oligarquía del siglo XIX, Francisco, una cosa que no se puede creer, en la época en donde los curas desde los púlpitos, en sus homilías dominicales, exhortaban a la feligresía a salir a matar liberales. Salir a matar liberales. Hay registros históricos, homilías de obispos o de sacerdotes en las principales ciudades, incluso en algunas no tan grandes, que decían hay que acabar con el liberalismo, el anticristo. Entonces, ahí tenemos el caso extremo, pero después, la violencia institucionalizada, ¿no es cierto?, en nuestros países, en países en donde la tasa de homicidios por 100.000 habitantes está en el orden de los 50-60 por 100.000. Por el caso, por ejemplo, en El Salvador. Ahora ha disminuido un poco, ¿no es cierto? Pero está en el orden de los 45, 40. Comparen con lo que es la tasa, digamos, en algún país europeo medio, ¿verdad? La tasa ahí es el 3-4 por 100.000. O sea, nosotros tenemos ahí, bueno, podemos llamarle paz que una sociedad está en paz cuando tenés ese nivel de violencia tan fuerte, aparte de la violencia estructural, la violencia de la pobreza, la violencia de los chicos en la calle, la violencia de los feminicidios que acá, digamos, están a la orden del día, las tentativas de asesinato en contra de la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. Digamos que eso, yo no creía en milagros, ¿eh? Ojo, yo, a pesar de mi formación juvenil hipercatólica por mi familia, estaba propenso a pensar de que los grandes poderes, el Altísimo, la Virgen, cualquiera, había hecho un milagro. Acá no fue un milagro, fue una situación excepcional, increíble, en donde a la presidenta argentina, a la vicepresidenta, le pusieron una pistola a 15 centímetros y las 2 balas no salieron. No salieron. Y no salieron por la torpeza
del sicario este, que era más que un sicario, era un border, al cual le dijeron anda y mátala, y el tipo se le olvidó de que esas armas, para que salga, aunque esté cargada, tienes que mover la corredera para que la bala pase del depósito al cañón y de ahí dispara. Bueno, nos hablamos, pero igual le pasó a Francia Márquez hace pocas semanas, la vicepresidenta de Colombia, donde descubrió la Guardia de Seguridad unas bombas poderosísimas que si ella pasaba por ahí no contaba el cuento. Entonces, la paz se fundamenta en un cierto equilibrio social, en una cierta igualdad social, en un funcionamiento sólido, robusto de los regímenes democráticos y en donde además no hay un sector, ¿verdad? Como tenemos nosotros en América Latina, y me estoy refiriendo a la prensa canalla en nuestros países, ¿verdad? Que constituye un verdadero sicariato mediático. Es un sicariato mediático porque fabrica odio, destila odio, identifica los enemigos, los sataniza, crea todas las condiciones para que aparezca algún personaje, ¿verdad?, estrambótico que oye voces o que ve no sé qué cosa y que de repente cree que este país hay que purificarlo asesinando a Cristina, o hay que purificar a Colombia asesinando a Francia Márquez, y así, digamos, sucesivamente. Bueno, Atilio, justo en eso sí. que mencionas de los medios de comunicación, me parece que ahí me gustaría que Francisco nos cuente un poco, por un lado, la visión desde la Unión Europea de esto de paz y guerra, porque finalmente acá, digamos, en ese espacio se vive una guerra, ¿no? Lo que es la guerra de Ucrania, y es como... y la otra cuestión es el rol de los medios en la definición de paz y guerra. Por eso me encantó que vos ya dijeras, para mí la paz es esto, incluye justicia social. Pero ¿cuál es el rol de los medios en esa definición, no? Si Francisco nos quiere contar. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Bueno, lo primero es que, como comentaba para el caso de la política Tilio, no hemos tenido una situación, o la paz ha sido esquiva. En la historia moderna de la comunicación, lejos de ser herramientas para la paz, ha sido exactamente lo contrario. Incluso el desarrollo tecnológico, desde la radiodifusión hasta nuestros días, incluyo en este caso Internet, ha estado vinculado a proyectos bélicos, ya no la instrumentación de los medios para la propaganda de guerra. Este es uno de los mitos constitutivos de nuestra modernidad. En un texto célebre, Matelas, al hacer la arqueología de la comunicación moderna, en la invención de la comunicación e historia de las ideas, hablaba de varios mitos. Uno es el de la transparencia, otro es el mito del progreso, pero queda claro que uno es el mito de la paz. Esta idea de que los medios son espacios de hermanamiento, bueno, en Europa y en el mundo nunca lo han sido, más bien lo contrario. Han sido espacios, tecnologías desarrollados en el aparato militar y utilizadas de manera estratégica. Es más, los principales avances tecnológicos han estado vinculados a la industria bélica. El caso de Internet vinculado a un proyecto de guerra nuclear, y desde luego después los usos civiles han tenido precisamente todo lo que podríamos considerar lo más incívico para la democracia, promoviendo todo tipo de discursos, y de hecho se denominó la era de la cultura de masas y las comunicaciones del siglo XX como la era de la propaganda, en buena medida al papel que tuvo en las dos grandes guerras mundiales. Pero tendríamos que señalar que en términos de lucha de clases, de conflictos y antagonismos, el papel de los medios cumple una función motor fundamental, ¿no?, de ariete, de articulación de los intereses hegemónicos, y también en las formas coloniales, porque al igual que hay una economía política de la comunicación, hay una geopolítica, y esa geopolítica diseña las relaciones de norte a sur. Pongamos ejemplos del llamado nuevo periodismo de investigación, como los Panama Papers, ¿no? Si uno analiza el relato que se da de esos hechos, es curioso que significativamente la cobertura de estos medios, que son medios de referencia dominante, que obedecen a una cooptación y una estructura de poder, fundamentalmente el capitalismo financiero, y de todas las grandes compañías hidroeléctricas, que son las principales propietarias de estos medios, parece lógico que no sean precisamente esos medios los que hagan un periodismo de investigación para revelar los paraísos fiscales, los intereses creados, el tráfico de armas, el desarrollo también del tráfico de personas,
el desarrollo del lavado de dinero del narcotráfico, en el que están involucrados no solo los estados, sino también el gran capital, ¿no?, financiero, como en la Segunda Guerra Mundial, Ginebra y su rol para el lavado de dinero del régimen nazi fue crucial. Bueno, pues en el caso de los medios, si uno analiza Panama Papers, descubre que la cobertura que se da precisamente son de políticos o artistas o personajes públicos del sur, y no se habla precisamente de los dueños que están detrás de estos medios, que son los propietarios, caso Botín, en el caso del Banco Santander, que han sido siempre históricamente defraudadores de hacienda pública, ¿no?, y que tienen sus grandes fortunas. Se descubrió tardíamente en el caso del monarca en España, pues en los paraísos fiscales, ¿no? Esa propuesta que hacía el presidente Correa de eliminar los paraísos fiscales evidentemente cayó en saco roto, y los medios en esta lucha de clases pues son artífices del conflicto permanente, sea en situaciones de emergencia sanitaria como el COVID o en situaciones de tranquilidad, entre comillas, formal, y ahí coincido con Atilio, que es aparente porque en realidad hay un despliegue, como se suele decir, ¿no?, la guerra es el desarrollo, despliegue de la política por otros medios, con una mayor violencia tanto simbólica como física. La violencia simbólica que ejercen los medios es sistemática en términos de clases, ¿no? En las campañas últimamente se ha permitido por dos derivas que han marcado y que marcan la agenda de medios. Una tiene que ver con la economía política, los niveles de concentración, o la diferencia que estamos en una fase llamado capitalismo plataforma, en el que esos medios monopólicos, a lo Televisa, a lo Grupo Globo de Brasil, pues prácticamente han sido desbordados por las grandes plataformas, básicamente, y hay que recordarlo, estadounidenses. Esto hay que recordarlo porque el proyecto de Al Gore, cuando diseña la sociedad de la información, lo plantea como un proyecto estratégico de dominio político y militar, por supuesto también económico. Y se ha logrado, es decir, prácticamente el flujo de información que circula, las llamadas noticias falsas, están en manos de Estados Unidos. Eso ha hecho posible el Brexit, eso está haciendo posible la unanimidad contra los intereses europeos en la guerra de Ucrania, en la que no hay ninguna posibilidad, y es un ejemplo de cómo opera la prensa y cómo opera lo que Chomsky denomina el modelo de propaganda. Hay una univocidad a la hora de tratar los conflictos y de posicionamiento muy similar a lo que hace el periodismo deportivo cuando juegan en un campeonato mundial las selecciones, en la que no se pide ningún equilibrio al periodismo y desde luego ninguna habilidad crítica a lo Gregorio Seltzer, a lo Rodolfo Walsh, y mucho menos, todo lo contrario, ¿no? Un alineamiento, y aquellos que no se alinean, aquellos periodistas, pues se les ajustan contramedidas. Por tanto, lo que estamos viviendo en el caso de Ucrania, lo que vivimos en Europa con los conflictos, es más de lo mismo de lo que ya sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial y de lo que diríamos es una tónica común del periodismo. Es verdad que desde la academia se han intentado promover lo que se llama periodismo de paz, justamente frente al discurso, ¿no?, de la guerra, de algunos modos preventiva, pues habría que hacer un periodismo preventivo para la paz, pero no está ni en las agendas de los medios de comunicación ni de los cuerpos profesionales, de los gremios profesionales, que suelen ser poco sindicalizados, conservadores y con una visión muy plegada a la industria, cada vez más concentrada, y la segunda deriva que señalaba yo, muy mercantilizada, con lo cual los relatos bélicos casan muy bien con el imaginario hollywoodense que han ido colonizando por décadas nuestros imaginarios como consumidores de los medios, ¿no? Bueno, me parece una síntesis muy buena de digamos, los medios y geopolítica, y ahí sí me parece re interesante porque las corporaciones mediáticas junto con estas plataformas tienen un relato, se plantean desde el liberalismo, ¿no?, de libertad de expresión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ahí es, en estos contextos, cuando la derecha o la ultraderecha, digamos, que alguna tiene que ver con esta derecha liberal, pero mucha otra está en un espacio mucho más ultra, diría yo, y antipolítica, etcétera, se apropia de las redes sociales, por ejemplo, para hacer campañas, para imponerse. O sea, ¿cómo podemos leer eso en estos contextos donde los medios son como utilizados como armas, ¿no? ¿Qué ven? Porque en Argentina tenemos un fenómeno, bueno, el de Milei y muchos otros tal vez, y bueno, en España está el fenómeno de Vox, vimos lo que pasó en Brasil, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo operan los medios? Porque todos acordamos con que los medios de comunicación tienen un rol estratégico, redes, medios de comunicación, más
No sé si Atilio querés empezar vos, que justo terminé. Sí, no, a ver, yo creo que los medios de comunicación evidentemente están cumpliendo una pauta que Francisco mencionó y desarrolló muy, muy bien. Y que esto es un fenómeno que con razón hablaba de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Recuerdo un pasaje de un artículo muy bueno de John Pilger, ¿no es cierto? El gran periodista australiano, sé que es conocido por ustedes y si la audiencia no lo conoce, yo les recomiendo que busquen la obra de él, los artículos, las intervenciones de él, un personaje notable, en donde Pilger menciona el hecho de que después del bombardeo de Hiroshima, el New York Times manda a uno de sus corresponsales en Japón 2 días después a investigar cuál es la situación existente en Hiroshima. Y que el informe que aparece, y que aparece en la primera página del New York Times 2 días después, el cable que manda este corresponsal, dice que no hay signo alguno de radioactividad en Hiroshima. Digo, no estamos hablando de un pasquín de cuarta, estamos hablando de probablemente lo que sería uno de los 3 o 4 principales periódicos a nivel mundial. Las mentiras, ¿no es cierto?, de todo aquello, es un escándalo. Y esto, claro, tiene que ver con que el periodismo auténtico está en vías de extinción y sobreviven los márgenes del sistema mediático, ¿no es cierto? Pero el gran periodismo, tú tomas el caso de la Argentina, por ejemplo, los 3 grandes medios, ¿verdad? Clarín, Nación e Infobae, son prácticamente voceros de los intereses de los sectores más concentrados del capital y de la Embajada de Estados Unidos. Y entonces optan, en relación a los Panama Papers, que decía recién Francisco, echaron una lápida encima, no se habla más de ese tema. Y es un tema escandaloso. Oye, esto involucra al presidente de la República. Cuando salieron los Panama Papers, Mauricio Macri era presidente, ¿verdad? Había un primer ministro, creo que de Islandia, que también cayó en esta volteada y el hombre renunció, tuvo un gesto de dignidad, renunció, o será que su partido lo obligó, lo que sea. Acá simplemente un torrente de acusaciones a quienes, a los políticos y no a aquellos que de alguna manera están vinculados, ¿verdad?, al proceso de lavado de dinero, de fuga de capitales, de paraísos fiscales. Todo eso está totalmente cubierto por la prensa. No es noticia, no es noticia lo de Julian Assange. Estamos haciendo campañas permanentes por la liberación de Assange, por dar a conocer lo que pasa con Assange. Y el eco que tenemos, lamentablemente, me duele en el alma reconocerlo, es muy menor. Ningún eco aparece en los grandes medios. Estoy en una oficina, estoy invadiendo una oficina acá y bueno, no puedo, bueno, ya van a contestar el teléfono, supongo. Perdonen por la... Bueno, digo, ningún medio se hace eco de esa campaña de Julian Assange. Ningún medio dice, bueno, vamos a investigar qué pasó con los Panama Papers. Ningún medio está denunciando, por ejemplo, Francisco, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le niega a los países de América Latina la apertura de los dossiers en donde están documentadas los actos de corrupción de Odebrecht. Porque el tema es quién pagó a Odebrecht y a quién le pagó Odebrecht, quiénes son los cómplices, porque acá parece de que hubo una situación en donde una empresa brasileña que competía con la Halliburton norteamericana, de repente queda totalmente despedazada sin que ninguno de los responsables o beneficiarios de esta operación aparezcan jamás, a pesar de que están en los Panama Papers. Digo, entonces, tenemos un problema de la reconstrucción. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el recurso mediático es uno de los recursos que la derecha ha cultivado y ha cuidado con máxima atención. Y nosotros, en general, en el campo del progresismo, de la izquierda, etcétera, hay una especie de subestimación del papel de los medios de comunicación e inclusive de las redes sociales. A mí me ha llegado a decir, por ejemplo, en debates, lo cual me enfureció, de que, bueno, este era un tema de una cosa de adolescentes, que realmente no importa.
Por favor, cuando uno mira los datos concretos, vemos que hay algunas sociedades en las cuales la gente básicamente que ya cada vez lee menos periódicos, ¿no es cierto? Cada vez ve menos televisión y cada vez más forma su opinión política a partir de lo que se dice en las redes sociales. Y además con todo el tema de el neuromarketing política, las neurociencias y los algoritmos, etcétera, llegan a producir fenómenos como el caso de Bolsonaro. Bolsonaro es una obra maestra de Steve Bannon, extraordinario, digamos, y que, ojo, no se ha terminado, porque ese hombre tiene detrás de sí la mitad del electorado brasileño. Es decir, como me dicen algunos amigos míos, y termino con esto, Silvina, no quiero hacerlo muy largo, si esta campaña electoral duraba una semana más, Bolsonaro ganaba la elección. O sea, y bueno, a fuerza de qué, bueno, un manejo tremendo, un bombardeo permanente, con targets muy bien identificados a los cuales se les decía lo que querían escuchar. Había una selección temática, no era que le hablaban de todo, no, no, no. A este sector que le importa las armas, le hablo de las armas, a este sector que le importa de la ideología de género, le hablo de ideología de género, a aquel que le importa el tema religioso, le hablo de religión. O sea, ya no es que hacen un mensaje global hablando de economía, política, justicia, cuestiones militares, cuestiones internacionales. No, 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 no. Te fragmentan el electorado, ¿no es cierto? Y a partir de ahí te bombardean. Nosotros no tenemos esa tecnología. Este es el problema. Y lo veo yo con mucha preocupación porque en la Argentina, Francisco, dentro de 8 meses, 9 meses, nos metemos en un proceso electoral que desde ahora se ve como extraordinariamente complicado e incierto. Pedro, yo quisiera añadir aquí a una cuestión que es importante y es pensar que las manifestaciones o fenómenos en las redes digitales de los discursos del odio o de la extrema derecha son una excrescencia. Y aquí me gustaría recordar las palabras de Bertolt Brecht, ¿no?, sobre el huevo de la serpiente del fascismo y quienes articularon esa subida de la salida autoritaria a la crisis, tanto en Italia, en Alemania, que tiene que ver directamente con la gran industria, con el gran capital monopolista y también, lógicamente, con el capital financiero. Y algo semejante estamos viviendo. Hay que recordar que los GAFAM colaboran activamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que los procesos golpistas mediáticos que ha habido, como el de Brasil o en Argentina, además de los medios colaboracionistas con el golpismo, tienen un rol importante estas plataformas. Que esas plataformas articularon como arma de guerra la disolución de la Unión Europea, en la que estamos involucrados, primero con el Brexit, la salida de Reino Unido y posteriormente con la situación que vivimos frente a Rusia, que todo aconsejaría para los propios intereses de la Unión Europea justamente establecer otro rol muy distinto. Que los GAFAM, además, está demostrado y documentado no solo por la llegada de Elon Musk como propietario de Twitter, que favorecen y sesgan fundamentalmente los discursos de extrema derecha y del odio. Y que hay una articulación política. ¿Sí? Negar que esto y que ellos no solo que tengan la tecnología y el capital para hacerlo, sino que además los propietarios de estas plataformas favorecen y tienen un diseño articulado de lo que podríamos denominar una restauración ultraconservadora y autoritaria, que es la única manera de la situación de salida que tiene Estados Unidos, que hay que recordar que no solo, como así comentaba Atilio, la cantidad de que había recopilado Gregorio Celce, bueno, no solo ha intervenido tanto en América Latina y en todo el mundo, es que la salida y la economía de guerra de Estados Unidos es vital, es uno de los sectores estratégicos para la salida de la crisis. Y en ese aparataje de industria bélica tendríamos que empezar a incluir las TICs y las GAFAM y todo el lobby de Silicon Valley, que están no solo exportando tecnología, sino intentando minar las bases de desarrollo del proyecto de 5G chino, que está mucho más avanzado porque han ido invirtiendo en ciencia y tecnología muchos más años y décadas y mayor cantidad que Estados Unidos. Y aparte de esa disputa de la ciberguerra con China, que lleva más de una década y que se ha venido traduciendo, pues habría que analizar las posiciones y cómo se está asesorando, por ejemplo, el espacio de la Unión Europea, estos GAFAM, o cómo se han negado Estados Unidos a democratizar la gobernanza de Internet. Son temas estratégicos que tienen que ver con la geopolítica y la composición de la guerra. Por tanto, esta extrema derecha en realidad es el ariete de una articulación de restauración del capital en una situación de franca decadencia. Y en ese ámbito tendríamos que empezar a discutir las alternativas democráticas.
que no solo pasa por la gobernanza democrática de Internet, sino también por regular los contenidos. Aquellos que dicen que no se puede regular en el Estado-nación porque Internet es global, no tiene dueño y es autónomo, no solo tienen un discurso liberal y conservador, sino que están justificando la base del dominio de los GAFA, que es el principio de no más land, que es prácticamente un principio de la guerra, ¿no? Allí donde no hay territorio, no hay Estado, no hay nada, bueno, se establecen la posición dominante de estas grandes compañías que no solo impiden la llegada de nuevos actores, sino que además están controlando todo el flujo de la información. Esa articulación geopolítica hoy día es clave. Y añadamos a esto, en los conflictos y guerras que se avecinan, la dificultad de Silicon Valley y de los GAFA, de situación de colapso tecnológico de estas compañías por las materias primas, que ahí sí están fundamentalmente en regiones como América Latina. Por tanto, tenemos un problema de geopolítica de la comunicación muy desequilibrada, en poder todavía de Estados Unidos frente a China o a otros actores globales. Por supuesto, la Unión Europea es totalmente dependiente en este frente de las redes digitales, de los GAFAM, de las nuevas plataformas o capitalismo de plataformas. Pero claro, el colapso se da por la escasez de recursos para los transmisores, para la actualización. Esa transición a la llamada economía digital tiene un serio problema. Y parte de los conflictos y los golpes que se están viviendo en América Latina y que se están articulando en todas las áreas geopolíticas, estratégicas, donde hay puntos candentes, está muy correlacionado a estos GAFAM, que son colaboradores necesarios, impulsores, parte interesada, que esos discursos del odio, que tienen una peculiaridad, a diferencia del fascismo de los años 30 del pasado siglo, no estamos hablando de fuerzas nacionalistas, sino discursos que abundan en lo retórico, en el nacionalismo, pero que desarrollan un despliegue de política económica absolutamente liberal, por no decir a los pies de los intereses de Washington. Y ese es un elemento importante porque los discursos no proliferan espontáneamente. Evidentemente, si hay un problema de educación mediática, de competencia digital, de carencias por parte de la ciudadanía, pero considerar estas manifestaciones del odio como excrescencias y la emergencia de la extrema derecha como sarpullidos de las democracias en crisis por la legitimidad en estos momentos que estamos viviendo, pues no haría honor a la historia, y la experiencia demuestra cuál ha sido el manejo de los medios en estos casos y efectivamente está siendo operativa, pero porque hay un apoyo estratégico de Estados Unidos muy interesado, entre otras, para poder alimentar su economía digital. Y además para desarrollar toda la industria bélica que junto con Israel está impulsando toda una exportación que se ha incrementado. Vean los presupuestos de la Unión Europea, el incremento en armamento, resultado de esos discursos del odio está correlacionado. No podemos desconectar esos discursos que avanzan de la extrema derecha en Europa y en todo el mundo de los procesos de lo que se suele decir, ¿no? El hilo rojo del dinero, ¿no? Por dónde circula, dónde fluye la energía del capital. Y ahí entenderemos cuál es el rol de estas grandes plataformas que, aparte de lograr un monopolio u oligopolio mundial como nunca antes en la historia de la comunicación moderna, nunca antes ha habido una concentración tan alta, en la que se están desfigurando las industrias nacionales. Si hablamos del cine con Netflix, si hablamos de las industrias periodísticas de grupos como Clarín, ya lo has vivido Televisa en el caso de México, no tienen futuro ni siquiera para sus mercados cautivos en las que tenían posiciones de virtual monopolio ante estos grandes actores que están no solo favoreciendo el liberalismo económico, sino una dependencia mayor tecnológica de estas grandes plataformas, con pérdida también de recursos estratégicos para el desarrollo nacional en un momento en que esos recursos son claves para la geofísica de la información, para esos dispositivos de la nueva comunicación móvil, ¿no? Y ahí estamos jugando, es donde hay que entender los discursos del odio y el papel que tienen estas plataformas, los GAFAM, en la articulación y promoción de estas estrategias políticas. Francisco, cuando tú hablas de los GAFA, digo para gente que no esté muy especializada en el tema, que hablas de Google, Amazon, Exactamente, Facebook, Apple, o sea, las grandes, ya. las Digo, grandes compañías de Silicon Valley de la tecnología. Sí. tú sabes que, por ejemplo, en la Argentina, el año pasado, el 2022, hubo una serie de visitas de muy alto nivel al presidente Alberto Fernández. Vinieron gente del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, vino Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Común denominador de todo lo que esta gente vino a pedir, que la Argentina no se incorpore a la tecnología 5G de los chinos, un poco avalando lo que tú venías recién diciendo. Era el tema, yo solo sé por primerísima fuente,
¿verdad? No digo que estaba ahí en la habitación escuchando, ¿verdad? Pero sí tenía ojos y oídos en esa reunión en los tres casos. El tema fundamental era En Keep the 5G. Chinese out, ¿eh? O sea, los chinos afuera, la 5G afuera, nada que ver, digamos, nosotros le vamos a dar. Y cuando en algún momento del lado argentino se balbuceó diciendo, bueno, pero, ¿por qué? Porque el argumento era de que si la Argentina aceptaba la tecnología 5G china, le iba a ofrecer al Estado chino todos los datos de los argentinos y eso iba a permitir la manipulación de la conducta de nuestra población. Ante lo cual, alguien que estaba presente en la reunión dijo, bueno, pero esos datos también ya los tiene el Estado norteamericano. Y fíjate tú la respuesta de los tres. No, 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 no. Esos datos están en manos de empresas privadas, esta famosa GAFA, son datos de ellos, nosotros no sabemos nada, no nos dan nada, no nos... Digo, oye, nos toman por tontos, imagínate lo primero que hace alguna de estas plataformas cuando hay, por ejemplo, cuando toman nota de esta conversación ya está directamente en manos de la CIA, del FBI, de cuántas... No nos olvidemos que Estados Unidos tiene 16 agencias de inteligencia. Y no estoy diciendo un número cualquiera, que tenga dudas, que por favor entre a mi blog, de paso hago el anuncio, www.tilioborón.com.ar, pongan logos y van a ver los logos de las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos. O sea, nunca ha habido una cosa así. Nunca ha habido una cosa así. Entonces, yo creo que ese es un dispositivo importantísimo, como lo señalaba muy bien Francisco. Las nuevas concepciones de la guerra híbrida tiene que ver fundamentalmente con esto. Yo recuerdo la impresión que me causó hace ya muchos años. Te diría que fácil debe haber sido a inicios del gobierno de Correa en 2007 en Ecuador, en donde hay una audiencia en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano y un general planteó, porque le preguntan, bueno, usted necesita más dinero para armamento. Él hizo todo un informe, ¿no? Y después los senadores le preguntaron, ¿necesita usted más dinero para nuevas armas, etcétera? Helicópteros, cañones, misiles. Dice, no, 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 no. Dice, necesitamos más recursos para la guerra de la información. Porque hoy, ¿verdad? La lucha contra la subversión, estoy citando textualmente, no se libra en las junglas ni en las aldeas decadentes del tercer mundo, sino que se libra en el sistema de los medios de comunicación. Para ahí necesitamos recursos. Y bueno, y evidentemente se los han dado, porque este es un plan, es un proyecto. La expansión imperial pasa fundamentalmente por eso, y en relación a la industria militar, y al papel de Europa, que te digo, ha sido un papel de no de Europa, los gobiernos europeos han caído en un descrédito, creo que les va a tocar décadas, les va a llevar décadas poder recuperar una cierta respetabilidad. A mí hoy me hablas de un gobierno europeo, me hablas del gobierno alemán, te digo, mire, es un gobierno de opereta. Es un gobierno de opereta, dan vergüenza que una nación como Alemania tenga un gobierno que se arrodilla de una manera tan indigna ante una propuesta que le hacen en Estados Unidos para liquidar el Gulf Stream 2, que era el fundamento de la competitividad internacional de la industria alemana. Es más, te diría, no sé, Francisco, Silvina, si están de acuerdo, creo que Angela Merkel no hubiera aceptado tamaña indignidad como este pseudo socialdemócrata de Olaf Scholz, que es realmente un bufón del imperio, que está permitiendo, digamos, una cosa como esa, que viene Biden y dice, corten ese gasoducto, cortan, van, incluso hacen un sabotaje, le ponen una bomba, todo el mundo sabe quién hizo eso, ¿no es cierto? Y además, para colmo, tiene su hijo involucrado en la principal compañía de distribución de gas de Ucrania. Otro tema que tampoco la prensa, ¿verdad? Él era el CEO de esa compañía y cuando empieza la guerra se retira y ahora es jefe nomás del departamento de legales, porque este muchacho es abogado, ¿no es cierto? Digo, nada de eso circula en la prensa, tienes que bucear a fondo en la internet para encontrar esta información, pero vuelvo a repetir, el tema de los gobiernos europeos ha sido bueno, no una decepción, porque no teníamos grandes esperanzas, pero realmente una ratificación de lo peor. Y el complejo militar industrial americano, y por eso creo que la guerra va a seguir mucho tiempo, está recogiendo ganancias fenomenales.
la Northrop, por ejemplo, ha tenido en el año 2022 un aumento de un poco más del 40% en el valor de sus acciones en Wall Street. Jamás había registrado una subida de ese nivel. Ahora, cuidado, no pensar de que este dinero solamente se queda en la Northrop. Ese dinero es el que financia las campañas presidenciales de senadores, de gobernadores de Estados Unidos acá. O sea, acá hay una componenda, ¿no es cierto?, una conspiración, podría uno llegar a decir, en donde la continuación de la guerra favorece los negocios, las ganancias de la gran industria militar, y las ganancias de la gran industria militar permiten que la competencia política, que en Estados Unidos requiere mucho dinero, reciba una parte de esos fondos producidos a partir de una guerra, en donde los europeos, los ucranianos en primer lugar, y los europeos ponen los muertos, la destrucción, el desastre, y Estados Unidos recoge los beneficios haciendo esta guerra por proximidad, porque esta es una guerra, no nos equivoquemos, esta no es una guerra de Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania, esta es una guerra de la Alianza Occidental, cuya expresión más clara es la OTAN, en contra de Rusia, guerra que además vino anunciada desde el año 1992 en el famoso informe Wolfowitz que se le filtró a la prensa, ¿no es cierto? Y que luego en el 2019 aparece el informe este de la corporación RAND, que es espeluznante, porque en ese informe, que se llama Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, el capítulo militar dice: tenemos que instalar armas letales en la frontera con Rusia para hacer que Rusia reaccione y se meta en la guerra. O sea, digo esto, pero nada de esto aparece en la prensa, digamos, en nuestros países. Yo recorro, digamos, toda la prensa del mundo hispanoparlante, inclusive la brasileña, ni una palabra del informe. Pones Corporación RAND, eventualmente algún pequeño periódico lo saca, pero la gran prensa o los grandes medios de comunicación ocultan por completo que esto es parte de un plan, ¿no es cierto? Porque, como decía Wolfowitz, y cierro acá, Rusia, a pesar de que ya no es comunista, una vez que se derrumbó la Unión Soviética, sigue siendo demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado rica como para constituirse en un obstáculo a cualquier política que Estados Unidos quiera hacer en Europa y en Eurasia. Y por lo tanto hay que hacer con Rusia lo que luego de este informe Wolfowitz se hizo con Yugoslavia. El territorio de la ex Yugoslavia hoy en día alberga a 7 pequeños estados, digo pequeños territorialmente, demográficamente hablando, no es ninguna connotación moral, que no tienen ninguna gravitación en la escena internacional, ni siquiera en lo que puede ocurrir en el propio mar Adriático, ahí en sus propias costas. No tienen la menor gravitación. Y la idea es que Rusia tendría que ser sometido a una fragmentación similar, que queden 8 o 10 pequeños países, ninguno de los cuales va a tener ninguna capacidad para oponerse a los designios de Estados Unidos en la región. Bueno, muy interesante. Estos temas se van a tratar a lo largo del Congreso, así que les invitamos a que participen, y la verdad que un placer y un honor, porque ante este blindaje mediático que hay, bueno, van a poder tomar nota de tantos datos interesantes que hablamos hoy. Gracias, Atilio. Gracias, Francisco. Y bueno, nos vemos la próxima y ojalá nos encontremos todas y todos en el Congreso.